Bienvenidos a 24H24L en este podcast especial que vamos a hacer sobre programación en GNU Linux, donde aquí nos acompañan dos cracks del tema de la programación en Linux, que son Capis y Joseda. Entonces vamos a empezar un poquito por presentarnos cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, Capis, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo me llamo Capis, vivo entre Valencia y Alicante y soy programador sobre todo de Python y hago aplicaciones web. Antes hacía sobre todo aplicaciones de escritorio. Formo parte de un colectivo que se llama Común, con K, común.org, que básicamente nos dedicamos a también promover el software libre y concienciar a la gente en temas que ahora son bastante pues de habla de todos, de control de Google, Amazon, nuestra privacidad digital, etcétera. Entonces ayudamos a la gente a liberarse un poco de lo que se llama la minería de datos, ¿no? Que hoy en día lo saben casi todo de nosotros. Y es verdad que cuesta, si no imposible, liberarse del todo, pero un pasito poco a poco es importante. Hay gente que se bloquea, lo ve imposible y lo dejan todo abierto, básicamente. Vale, pues pasamos a Joseda. Joseda, cuéntanos quién eres y a qué te Bueno, dedicas. yo soy José David, ¿no? Soy de Cádiz, de la provincia de Cádiz, de un pueblo que se llama Chipiona, y Yo he trabajo como veraneado muchos años programador. allí, tengo que decir. Ah, mira, no lo sabía, no lo hemos hablado antes. Bueno, pues eso, soy de Chipiona y trabajo como programador para una empresa de aquí de España, pero afincada en Colombia. También he estado un Ujú. tiempo trabajando allí, de programador de JavaScript, de Vale. full stack JavaScript. Y nada, llevo muchos años trabajando con GNU Linux y la verdad que muy contento en ese sentido. Vale, y a mí ya me conocéis, soy David Vaquero, colaboro en distintos medios, ¿no? Pero vamos a hacer una serie de preguntas para que la gente sepa que en Linux también se puede programar y también se pueden hacer cositas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta de todas, dentro de nosotros, que la pregunta sería, pues eso, ¿por qué utilizáis GNU Linux? Vamos a empezar contigo, Capis. Eh, sí, a mí me alegra mucho que recuerdes y menciones lo del GNU porque es verdad que los que estén metidos en este mundo de Linux y software libre y demás conocerán un poco a veces que hay como una doble cultura también en este campo y para responderte justamente así a nivel de prioridades, lo que me motivó desde ya joven, hace casi 20 años, cuando la universidad tenía 18 años, y empecé a ver un poco esa rueda gigante que es el software libre de contribuciones de gente altruistamente programando para que otros lo puedan usar, mejorar y compartir. Me atrajo mucho y es lo que me atrae justamente a GNU Linux, ¿no? Que está basado en software libre, al menos la gran parte de Linux lo hace. Y para mí es lo fundamental. Yo digamos que pienso, son de los que piensan que la tecnología en sí no es neutral. Toda tecnología o herramienta es política, porque, digamos, tienes que ver quién la crea, si te hace dependiente o no, cuánto cuesta, si hay licencias, si tú la puedes modificar, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología hay que conocerla, y poder compartirla, ¿no? Poder mejorarla, poder saber qué hay detrás. Y nada, por eso me atrajo Linux y llevo desde entonces usándolo para programar y para el día a día. ¿Vale? ¿Y tú, Joseda? Bueno, ¿Sí? pues ¿Por qué usas GNU Linux? ¿Y por qué es importante eso de GNU? Si nos puedes contar, ya sí. hacemos el... Sí, a ver, yo entiendo muy bien el tema del software libre y es verdad que también es una de las razones por las que yo lo uso. Entiendo que el tema de que sea software libre, de que el código sea accesible, de que no nos hagan, ¿no? En un software no haga por detrás algo que no podamos saber. Aunque no todo el mundo seamos programadores, siempre existe la posibilidad de que otros programadores pues, puedan ver el código y puedan ver si un software de alguna manera puede ser malicioso o no, ¿no? Entiendo por un lado que esa es la parte de GNU
Linux, entre otras partes, entre otras cosas. Pero en realidad la razón por la que yo suelo usar, por la que yo uso Linux es un poco más pragmática, ¿no? Es un poco como entre la diferencia entre software libre y software de código abierto. Pues en mi caso es más como de código abierto. ¿Por qué? Bueno, pues porque en mi caso yo he usado, yo cacharreo mucho con el tema de los sistemas operativos. Yo empecé con Windows, como prácticamente todo el mundo, pero al final me di cuenta de que tú te tienes que, Windows tiene como una forma de trabajar, ¿no? No puedes adaptar tú el sistema operativo, sino te tienes que adaptar tú más al sistema operativo en sí. Pues en Linux es todo lo contrario. En Linux, aunque tengas que trabajar más y te tengas que pelear más con el sistema, al final lo puedes hacer tuyo. Puedes adaptarlo a ti, a tus necesidades, a tu forma de trabajar. Y principalmente por esa razón es por la que yo lo uso. También estoy a favor del software libre y Claro. todo este tema, pero en realidad en mi caso es un poco más pragmático. Vale, yo en mi caso, por ejemplo, es por... Claro, yo vengo, bueno, uno ya peina canas, ¿no? Creo que se nota lo suficiente y si aquellos que no nos estáis escuchando el podcast es que literalmente tengo muchas canas en la barba. Y claro, yo conocí Linux también pues, por la época de la facultad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, claro, era una parte fundamental del utilizar los ordenadores, ¿no? Es un poco lo que decía también José, ¿no? De que realmente para nosotros una de las partes fundamentales era la de poder gestionar directamente los equipos con lo que nosotros queríamos y tirando a partir de ahí con lo que nosotros necesitáramos, ¿no? Entonces, una de las primeras distribuciones que yo vi fue Slackware, luego también Debian, ¿no? Que eran súper complicadas de instalar en sus principios y, bueno, era una de las partes fundamentales a la hora de poder empezar a desarrollar. La cosa ha avanzado que es una barbaridad, ¿no? Ahora tú, bueno, los live CD sobre todo, de que metes un determinado CD o un USB, ¿no? Con una imagen de una distribución y arrancas en cualquier ordenador, prácticamente te reconoce todo, la verdad es que es una pasada. Eso a la hora de poder gestionar y lo de sobre todo el tema de recuperar equipos antiguos, ¿no? Como mencionábamos antes de la grabación, fuera de micrófono, de que somos capaces de recuperar tecnologías que son súper antiguas de muchos años atrás y que les instalas una Debian y eso te sigue funcionando como el primer día. O sea, que no dependes tampoco de la dependencia que tengas del software que funcionaba en esa máquina o de la dependencia de drivers que no están disponibles y tal. Linux ofrece una retrocompatibilidad de drivers pues que muchos quisieran, ¿no? A la hora de hacer cosas de ese estilo y creo que es fundamental, ¿no? O sea, en ese sentido, si estoy más en la línea purista del software libre, no en la parte open source del asunto y creo que hay una diferencia que es importante. Entonces yo siempre que puedo menciono que es software libre y no open source. Yo soy de los talibanes. O sea, que en ese sentido creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo lo que decía Capis también, de que todo software tiene una intención a la hora de hacerse y creo que es muy importante, ¿vale? Entonces vamos a empezar con nuestra experiencia a la hora de programar con Linux, ¿no? Entonces vamos a empezar contigo, Capis. Cuéntanos un poquito cuál es la experiencia tuya a la hora de trabajar con Linux. Luego ya veremos ventajas o por qué utilizar Linux, pero bueno, ¿cuál es tu experiencia con Linux? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con ello a la hora de programar? A ver, yo estudié ingeniería informática y, claro, ya en los primeros años ya tenemos que empezar a programar y pues tuve la suerte que más o menos los profesores que estaban en las asignaturas nos dejaban más o menos usar tecnología que era multiplataforma y entonces ya en su momento pues ya teníamos en los equipos de la universidad pues servidores con terminales Linux, algún Mandriva que otro. Yo en casa yo también me empecé a migrar a Linux. Como comentaba Joseba, pues todos venimos también del mundo de Windows, es normal. Y nada, poco a poco en la universidad te enseñan Java, PHP, C, C++, etcétera. Pero ya por mi cuenta pues fui aprendiendo Python, que también es un lenguaje que después en los años he ido
popularizando muchísimo porque es bastante versátil, bastante fácil, tiene librerías para todo, para enviar un cohete a la luna como para programar microprocesadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me siento bastante cómodo con Linux, ¿no? Para trabajar con eso. Es verdad que lo que mencionabas tú antes, que se me ha pasado de decir, que es verdad que con Linux aprovechas mucho mejor el hardware en máquinas, en ordenadores, en portátiles que sean bastante antiguos. Y como nos pasa mucho a los informáticos, normalmente los que igual no necesitamos una tecnología muy puntera, porque igual con programar así nos sobra cualquier editor de texto, pues aprovechamos los ordenadores que igual la familia nos va dejando, porque igual ellos sí que o quieren jugar o quieren hacer cosas con vídeo, lo que sea. Entonces, es verdad que con Linux se reciclan los ordenadores súper bien y pues, ayudan a esa cosa que es la obsolescencia programada, ¿no? Que tienen muchos ordenadores que enseguida ya no funcionan. Entonces, que nosotros tenemos paciencia, pues es verdad que con Linux lo podemos aprovechar bastante bien. Vale, y tú, Joseda, ¿qué experiencia tienes a la hora de programar con Linux? Pues en mi caso la experiencia, vamos, es, entre otras cosas por lo que comenté antes, como puedo adaptar el sistema operativo a mí, bueno, es por doble motivo, ¿no? Por un lado, lo que es la adaptación del sistema, puedo, tanto lo que es a nivel gráfico como a nivel más interno, puedes hacer que ciertos programas se ejecuten al principio de forma fácil o ciertos comandos, con el cron, ¿no? Puedes efectuar ciertas operaciones, bueno, y muchísimas cosas más que puedes configurar. Al final hace que sea mucho más productivo en este sistema que en otros, como Windows. Yo empecé a programar en Windows cuando empecé a estudiar sobre programación y ya cuando descubrí Linux se me abrió una ventana increíble. La verdad que se nota muchísimo y nada. Y otra razón también que me hace mucho más productivo, la otra razón es la terminal. La verdad que la terminal de Linux está muchísimo, por lo menos en su momento, estaba muchísimo mejor más avanzada que la de Windows y me di cuenta de que todas las herramientas tipo CLI, ¿no? Que se llaman CLI, Command Line Interface, que son las de interfaz de línea de comandos para el terminal de Linux, hace que son mucho más productivas normalmente y mucho más rápidas de usar que cualquier otra que de forma gráfica, ¿no? Vamos, yo tengo la experiencia de que intenté volver a Windows después de usar Linux, no intentar volver, sino probarlo, ¿no? En Dual Boot y lo que me ocurrió fue que nada más tener que instalar aplicaciones para empezar a usar el sistema operativo, eso de buscar el exe, abrirlo, siguiente, se me hizo, pero muy pesado. Y al final terminé desinstalando Windows otra vez, quedarme solo con Linux y prácticamente por eso. A mí me ha pasado también algo parecido porque, claro, yo no venía ni siquiera de Windows, yo venía de MS2, de aquellos gráficos tiempos perfectos, ¿verdad? Donde tenías los comandos y tal, donde los ficheros solamente podían tener 8 letras de nombre y 3 de extensión, ¿verdad? Entonces, eso de poder saltar un sistema operativo que no tenía por qué tener los ficheros ningún tipo de extensión, que las extensiones podían ser HTML con las 4 letras en vez de .htm, que era lo único que te dejaba FAT32 a la hora de colocar ese tipo de cosas, la verdad es que decías tú, esto es un puto paso atrás. De hecho, me parece súper gracioso también que la única manera que han tenido en Windows de poder seguir siendo utilizado como mecanismo para poder programar es cuando le meten la terminal de Linux dentro del propio Windows para que la puedes usar. Eso es el WSDL, que es básicamente un Linux al mismo nivel que un Windows, que dices tú, pues para ese nivel, pues coño, pues quita el puto Windows y déjame un Linux y ya está, ¿no? Porque si encima para poder trabajar tengo que tener un Linux y el Windows a la vez, es como decía mi abuela, un desperdicio de recursos a la hora de hacer cosas de ese estilo. O sea que en ese sentido a mí me parece que es una mejora bastante grande, ¿no? Entonces, claro, utilizar, o sea, mi experiencia a la hora de utilizar Linux básicamente ha sido, pues eso, porque la mayor parte de las herramientas que yo necesitaba estaban en Linux, yo no quería tocar un Windows ni con un palo, ¿sabes? Porque
básicamente Visual Studio me daba mucho asco solo de verlo. Y al fin y al cabo yo lo que necesitaba era herramientas que me funcionaran bien y que fuera lo más parecido al servidor donde finalmente iba a desplegar mis aplicaciones. Y eso la mejor manera es tener el mismo Linux que tienes aquí y allí, ¿no? Que últimamente Sí, se está totalmente. convirtiendo en hola Docker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Que es como ejecutarlo en local, ¿no? Y claro, mi experiencia trabajando en Linux ha sido pues eso, trabajar primero en PHP, luego trabajar con entornos Java, es decir, para poder compilar Java, ya que podías disponer de las herramientas de compilación de Java para Linux, han estado disponibles prácticamente casi desde el principio, ¿sabes? Cuando sacaron eso de Mono, me parecía una puta aberración, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que haya gente que tenga aplicaciones desarrolladas en .NET y que quiera que eso funcione en Linux, pero yo les diría no utilices .NET, ¿sabes? Eso para empezar, ¿no? Que si lo que quieres es que se ejecute y directamente en la nube, chico, pues utiliza un lenguaje que usa todo el mundo y no César, ¿no? Entonces, para mí eso, y de ahí pasé al tema de frontend y al tema de la web y otra vez 3/4 de lo mismo. La mayor parte de las herramientas de desarrollo que necesitas estaban disponibles como CLIs, como decía antes José Eda. Entonces, si tú quieres desarrollar en Angular, necesitas un CLI. ¿Qué vas a instalar en CLI? ¿En un Windows con NPM que los archivos pequeños los maneja como el culo? No, chico, hay que utilizar cosas con sistemas de ficheros que funcionan bien con ficheros chiquititos, que para eso está hecho Unix en general y GNU Linux en concreto. Vale, entonces, vamos a la siguiente pregunta, que esta ya empieza a ser más interesante, porque aquí parece que estamos hablando de... Hola, abuelo Cebolleta, ¿qué tal en tu época? Bien, estupendo, bien. Pasemos a lo siguiente. Capis, ¿por qué utilizar Linux para programar y no otra cosa? Básicamente porque Linux para 90% de las cosas. Luego, si quieres, ya te comento en qué casos igual estoy forzado a usar Windows o otras cosas, pero básicamente porque mi día a día es con Linux. Entonces, aparte de que lo que he comentado, pues trabajar con Python, pues las librerías de Python son bastante fáciles de instalar con la terminal de Linux. Es muy parecido, digamos, a los paquetes y repositorios que tienen pues la mayoría de distribuciones de GNU Linux, como los paquetes Debian, etcétera, los repositorios. Es bastante eficiente, son descentralizados, o sea que tampoco dependo de un servidor central para yo poder programar. Y luego, pues, la gran diferencia con Windows es que pues no tengo que formatear el ordenador. Mira, ahora justo me he cambiado de disco duro y me he pasado prácticamente el Linux que tenía en otro disco duro a esta, pero no ocurre como en Windows, donde el sistema operativo se te va haciendo más lento, que le llaman como un sistema orgánico, ¿no? Como una persona que vas haciendo vieja, y entonces ya no sabes cuántos iconos tienes al lado del reloj en Windows, pero sabes que tienes ahí como un mogollón de bichos detrás y todo el mundo dice, me va lento. Pues claro, eso cuando eres programador no mola, ¿no? Que tengas que abrir pues tu gesto de trabajo y te vaya lento y encima igual tengas un cliente al lado y digas, no, es que me va lento el ordenador. O sea, imagínate la imagen, ¿no?, que puedas dar como programador. Entonces, en principio es eso, que llevo muchísimos años contento con Linux, lo encuentro súper eficiente. Y también que la comunidad es muy abierta. O sea, relacionado un poco con el tema del software libre, ¿no? La gente llega a Linux ya con todo hecho. La mayoría de distribuciones son gratuitas. Solo algunas empresas pagan por el soporte. Digamos que el software libre muchas veces es la forma de hacerlo rentable, ¿no? A través del soporte, los servicios. La gente le gusta que haya un teléfono detrás o cuando uno tiene un problema que pueda ser ayudado. Y incluso gratuitamente la comunidad de Linux y de Python y de la mayoría de lenguajes de programación es bastante abierta y te ayudan enseguida. Entonces, por eso me gusta Linux. ¿Sí? ¿Y tú, Joseda? Pues yo recomendaría utilizar Linux para programar porque, sobre todo por lo que comentaste antes, David, de que al final la programación, ¿no?, lo que son
los despliegues y eso se suelen hacer en servidores y prácticamente todos los servidores son Linux, ¿vale? La gran mayoría son Linux. Entonces, estás trabajando sobre un entorno que es lo más parecido posible al entorno de producción. Y eso la verdad que ayuda mucho porque trabajas en Windows, haces una especie de emulación, pero después no tiene nada que ver con lo que te encuentras en producción. O hay pequeñas diferencias que hacen que no funcione del igual, pues la verdad que en eso se nota. Y bueno, y también como programadores, muchas veces, no todos los programadores tienen que usarlo mucho, usar mucho la terminal, pero en mi caso la verdad es que sí, que la uso bastante. Es por te ayuda muchísimo también, te hace ser muchísimo más productivo y muchísimo más eficiente a la hora de programar y de ciertas tareas que necesitas, de arrancar servidores, de todo, prácticamente por esas dos principales razones por lo que suelo usarlo. Claro, yo en mi caso, yo creo que si hay una de las cosas que prima, ¿no?, en Linux por encima del resto de sistemas operativos, hostia, es lo bien que funcionan las cosas. Es decir, es lo que comentabas tú antes, ¿no? Es decir, necesito un programa. Muy bien, no te preocupes que por apt, por yum, por dnf, seguramente seas capaz de instalarlo. Y si no, seguro que encuentras algún repo que seas capaz de poder colocarle a tu sistema para poder instalarte lo que tú necesitas. 2, lo estable que es. Es decir, que tú en un determinado momento, eso de que tengas un pantallazo azul, creo que hay gente que nos va a entender perfectamente a lo que se refiere. Sí. Es decir, que tú, ya no solamente es el tema de que no tengas que reinstalar, como decía Capis, ¿no?, que hay protocolos en la gente que utiliza Windows de reinstalar cada X meses, ¿no?, porque el sistema empieza a envejecer y se empieza a ralentizar y eso se va a tomar por culo muy rápido. ¿Sabes? Ya no solamente por el tema ese, ¿no?, sino la estabilidad, es decir, que el software funciona. Es decir, que yo tener cuelgues en mi máquina, yo cuando tengo un cuelgue en la máquina digo, ya me está fallando el hardware, pero en ningún momento pienso, el Linux seguro que se ha ido a tomar por culo, voy a reinstalar en la Debian. Eso no me ha pasado en la puta vida. No. ¿Sabes? Es decir, en una Ubuntu ya es más probable, pero creo que ya me vais entendiendo. O sea, yo en una Debian que yo tenga instalada o en una CentOS que tenga instalada en un servidor, básicamente esos servidores van a ir de puta madre siempre, no los vas a tener que reiniciar casi nunca. Solamente cuando tengas que actualizar el kernel porque tienes algún parche de seguridad o alguna cosa. Y eso de instalar en caliente las aplicaciones en base a paquetes es una mejora clave y muy estable. Otra de las ventajas que le veo es la utilización de recursos de la máquina. Antes hemos hablado, por ejemplo, de que cuando utilizas un clino, aquí Capis me va a entender bastante guay, y seguramente José da también, cuando organizáis un proyecto con Angular, con React o con estos, y tú le dices, hazme el watch, ¿no? Es decir, vigílame para recompilar la aplicación, para tal. Chico, es instantáneo, ¿eh? Te recompila, te vuelve a arrancar, te pone, ¿sabes? Y eso en un Windows tarda la vida y media, ¿no? Otra de las cuestiones también es el tema de los recursos que decíamos. Yo, por ejemplo, por mi experiencia profesional, me ha tocado mucho de utilizar como muchos dispositivos USB a la vez y tal. Pues cuando tengo mucho dispositivo USB enganchado en un Windows, empieza a friquear, no sabe qué hacer, reinicia el buffer, no sé qué, se va todo a tomar por culo. Y en un Windows, como estoy ya, y en un Linux, ¿no? Ahora estoy, por ejemplo, con una Ubuntu con KDE. Chico, esto va a la primera, no me da ningún problema, todos los dispositivos funcionan a la vez, no tengo ninguna pega al respecto. Y luego el último punto que me parece clave, que es el rendimiento. Es decir, el rendimiento que me ofrece para poder currar en Linux, aprovechar al máximo el microprocesador, la memoria, los discos que tengo disponibles. Últimamente lo que se está mejorando muchísimo es la integración con el tema de las gráficas, ¿no? Sobre todo las gráficas de AMD para temas de inteligencia artificial, que están poniendo mogollón de esfuerzo para hacer ese tipo de cosas, que me parece chapó, ¿eh? Es decir, el soporte de dispositivos no es como hace 20 años, que teníamos que elegir el dispositivo que tú querías para que te funcionara en el Linux. Últimamente es justo lo contrario. Raro es el dispositivo que no te funciona bien en Linux. ¿Sabes? Algo hardware súper específico de un nicho específico, yo que sé, capturadoras de vídeo, que a mí me ha pasado, ¿no? ¿Sabes? Quitando ese nicho. Y en cuanto escoges una tecnología que es medianamente estándar, funciona a la primera y sin ningún tipo de problema, sin meter un puto driver, enchufas y simplemente ¡pac!
funcionan. Entonces a mí eso la verdad es que me parece espectacular, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien, ¿no? Vale. ¿Qué ventajas y desventajas veis que habéis encontrado con Linux y sobre todo cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo? Empezamos ahora por ti, Joseda, para cambiar un poquito el rollo. Vale, pues ventajas, bueno, las que comenté antes, de que el entorno es un entorno muy similar al de producción, entonces al hacer el despliegue, pues prácticamente no vas a tener problemas. Bueno, y todo lo que comenté también de adaptar el sistema a ti, a tus necesidades, tu productividad y sí, bueno, la terminal prácticamente, eso, bueno, las ventajas es prácticamente lo mismo que he estado comentando antes. Desventajas, bueno, pues hay cierto, como programadores, pues muchas veces tenemos que hacer software, ¿no? Para ciertos sistemas que funcionen en ciertos sistemas que no funcionan en Linux. ¿Vale? Ejemplo, el antiguo Internet Explorer, Safari o el Edge, ¿no? de Windows de ahora. Si quieres hacer que una página web se vea exactamente igual o funcione exactamente igual que en los otros navegadores que ya tenemos, que sí se pueden usar en Linux, como Chrome, Chromium, Firefox, es prácticamente imposible verlo. Tienes que hacer una virtualización con Wine o algo así y aún así tampoco queda exactamente igual. ¿Vale? O en mi caso yo trabajo con React Native también, es uno de los frameworks o librerías que utilizo para trabajar, para hacer aplicaciones móviles. Entonces, si tengo que utilizar una React Native, te permite tanto crear aplicaciones para Android como para iOS. En Android, muy bien. Tengo emuladores con Android Studio, o en mi propio terminal, en mi propio smartphone, puedo usarlo, pero es totalmente imposible a día de hoy trabajar de ver cómo funciona esa aplicación en iOS desde Linux. Pues eso es un poco la principal desventaja que yo le veo a todo esto. Vale, ¿y tú, Capis? Sí, muy parecido. Por ejemplo, comentar lo que ha dicho antes Joseda, de que realmente ya usando Linux, la propia terminal es lo más parecido que te vas a encontrar luego en el despliegue que hagas en el servidor. Yo muchas veces cuando veo conferencias, vídeos de los hackers que aparecen pues, en sitios como la FOSDEM, la Computer Chaos, que ocurre mucho en Alemania, ¿no? Que ves estos presentaciones así relámpago de 30 minutos, gente súper experta de cómo te hackea el móvil o cómo hackea las redes GSM, etcétera, etcétera, y de repente abren y sacan el terminal de Windows C2 barra barra, es como, a ver qué está pasando. O sea, una parte eres un crack, pero luego sacas la terminal de Windows que es totalmente diferente a cómo funcionan igual esos servidores que tú comentas, ¿no? De GSM, de telefonía, que estoy súper seguro que funcionan con Linux para ser eficientes. Luego también, lo que decía, por ejemplo, para instalarme un entorno de programación no me tengo que bajar 500 megabytes con un .exe que me deja seguramente el disco duro también llenísimo, como pasa en Windows, y aquí con el gestor de paquetes de las distribuciones de GNU Linux, pues aprovechas mucho de los paquetes que ya tienes. Entonces es un uso bastante eficiente tanto de tu conexión a Internet, la descentralización, como luego de tu disco duro, porque no se duplican esos paquetes. Y luego igual desventajas, igual hace mucho tiempo que sabréis eso, que era bastante difícil igual encontrar códecs y drivers sobre todo drivers para la mayoría de hardware. Quien haya instalado Linux hace más de 15 años veía que cuando le instalaba pues la pantalla no le iba o no le iba la tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, y tenían que, o eras un manita o eres un programador o al principio te frustrabas, ¿no? Porque Windows ya estaba programado para la mayoría de ordenadores. Hay que decir una cosa, que el Linux, por ejemplo, está hecho por
por programadores que usan Linux, ¿no? Y que justamente luego quien es programador le va a exigir nos vamos a autoexigir al entorno Linux a que todo sea mejor, a que somos contribuidores de bugs, ¿no? De peticiones, de mejórame esto, o hacemos traducciones, etcétera. O sea que mismamente la comunidad de Linux participa activamente para que se mejore Linux cada día. En cambio, Windows está hecho por programadores, pero para gente que no es programadora. Entonces, el entorno de por sí de Windows no está muy preparado o no es tan eficiente como el de Linux, ¿no? Sí, a ver, como ventaja creo que hemos ido sabiendo resolver los problemas que tenía GNU Linux desde el principio hasta nuestra época y nos quedan, entre comillas, pocas cosas que resolver. Voy a explicarme. Porque las ventajas creo que ya las he comentado antes, entonces voy a centrarme más en las desventajas, ¿no? Antes el principal problema que teníamos, como has comentado, Capis, ¿verdad? Era el tema del soporte de hardware, ¿no? Y es una ventaja que más o menos es una desventaja que se ha ido cubriendo bastante bien. Al principio teníamos problemas con las impresoras, con los escáneres, con todo este tipo de cosas, pero parece mentira, pero los fabricantes, en cuanto he visto que hay un nicho de mercado y que hay gente que puede utilizar sus productos y que igual no los puede utilizar sobre Linux, ¿no? O sobre todo que algunas administraciones públicas pueden forzar, ¿no?, a que el fabricante utilice Linux, ¿no?, para ese tipo de cosas, creo que ha ejercido como una presión, ¿no? El tema de que también haya empresas como Ubuntu, ¿no?, que puedan certificar sus distribuciones, como Red Hat o como SUSE, ¿no?, que certifican sus distribuciones para el hardware. Ahora la verdad es que, por ejemplo, en el tema de servidores se está poniendo muy interesante con el tema de que la mayor parte de los ordenadores Dell de servidor tienen soporte nativo para Linux, tanto de Red Hat como de Ubuntu. Lenovo últimamente se está poniendo bastante las pilas, incluso con la parte de escritorio, que era uno de los problemas, ¿no?, que teníamos. Porque la parte de servidor parece como que estaba bastante bien cubierta y la parte de escritorio no. El tema hardware ya se ha convertido a que no era un determinado problema. El segundo problema que teníamos era el de la fragmentación de Linux, ¿no? Es decir, de que tú en un determinado momento igual tenías que tener el software empaquetado, ¿no? Es decir, empaquetado para Debian, empaquetado para Ubuntu, empaquetado para Red Hat, para CentOS, ¿no?, para Fedora. Y ahora, por ejemplo, entre app imagen, los Flatpak, ¿no?, y los Snap, estamos resolviendo el problema de una vez por todas, ¿no? Donde tú tienes una tienda donde lo hace a lo Apple, ¿no? Se descarga todas las bibliotecas que necesitas para que ese software funcione, te lo instala en un sitio y tira de esas bibliotecas ya como precompiladas. O sea que en ese sentido está funcionando bastante guay y creo que cualquier software que tú puedas hacer lo puedes empaquetar en uno de estos formatos y prácticamente lo puedes instalar prácticamente en cada distribución. El tema de los escritorios, ¿no?, que al principio era como muy confuso, la gente no se enteraba del todo bien. Ahora tenemos dos escritorios, creo que súper punteros, es decir, Genome a nivel de usabilidad y KDE sobre todo a nivel de rendimiento, que están funcionando súper bien, ¿no?, a la hora de poder manejar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué problemas tenemos a día de hoy en Linux como tal? Bueno, creo que el problema principal que tenemos es el software hiper especializado. Es decir, hay software que está disponible para Windows o para Mac y no está disponible para Linux, porque es súper especializado, como lo que habíamos dicho antes, hablábamos fuera de micro, ¿no?, de software de edición de vídeo potente, ¿no? Entonces sería como un tema muy importante, que además es como combinación de hardware, software, ¿no? Son cosas que se pueden llegar a hacer, incluso ahora si están empezando, ¿no?, de software que esté soportado para Linux, para temas de ese estilo. Sí, o software súper específico, de cosas súper específicas, ¿no? Pero lo que es el software que la mayor parte de la gente utiliza, que suele ser el correo electrónico, yo que sé, WhatsApp tiene una versión web que puedes utilizar desde Linux, Telegram evidentemente tiene un cliente para Linux que puedes utilizar, el navegador lo puedes utilizar, tiene suite ofimática. El otro día pues, estuve viendo que LibreOffice tiene una versión online, o sea que es un rollo Office 360, ¿sabes? Sí, Eso es, ¿no? Que ya casi hasta ni lo tienes que tener instalado en local, simplemente le pones un Nextcloud y le pones a funcionar ahí y de puta madre. Por eso ¿Qué es no lo que tengo cuenta intento? de Google, justo. Claro, claro, claro. Que es una de las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenemos nosotros ahora mismo? Yo lo que creo es que tenemos que hacer que las distribuciones sean mucho más estables, es decir, Ubuntu creo que ha perdido el norte totalmente, ¿no?
Y lo que creo es que tenemos que enfocarnos al mundo de escritorio y al mundo del usuario normal. Es decir, nuestra abuela tiene que poder utilizar el ordenador sin ningún tipo de problema, ¿no? Y sobre todo enfocarnos a tener unos móviles funcionando única y exclusivamente con software libre, que es una de las partes fundamentales para hacer nuestro trabajo y tener un entorno de productividad móvil. Esto con Linux lo podemos hacer perfectamente, como antes comentabas, ¿no? Empresas como Slimbook, ¿no? Que tiene dispositivos que te puedes llevar, portátiles de ultra alta gama sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien, ¿no? Vamos a empezar por Capis ahora. ¿Qué herramientas recomiendas para programar en Linux de las que tú utilizas o que tú tengas conocimiento que podamos tener a partir de aquí? Yo al programar la mayoría de digamos, instancias que tengo que hacer las hago con Python. Pues utilizo Atom, ¿vale? Que es un editor de programación, un entorno de programación bastante completo. Creo que está hecho por GitHub, que, bueno, ha sido comprado, no sé si en parte también por Microsoft. No, por eso en parte no, ha sido comprado por Microsoft. Completamente. Completo. Pero bueno, al menos como Atom, es como pasaba, ¿no? con OpenOffice en su momento, que también lo compró primero fue Oracle, ¿no? Luego otra fundación. O sea, siempre hay la posibilidad en el software libre de hacer un fork si las manos o la mano invisible que, digamos, intenta meter ahí algo de cosa podrida en el código, publicidad, lo que sea, siempre por eso. Yo tengo no tengo ese estrés de decir, joder, me van a controlar de por vida si uso Atom. Si yo sé que la comunidad, la mínima que haya algo que no les mole, pues van a hacer un fork, que seguramente ya hay varios forks de Atoms hechos. Antes usaba también Visual Studio, que este sí que era 100% de Microsoft, pero bueno, es software libre. Y nada, a veces, como la mayoría de programadores que hacemos web apps, tenemos que usar el navegador, Chrome, Firefox, con todos los plugins posibles para el tema del CSS, como comentaba José antes, saber cómo se ve, por qué no se ve aquí en tal, en el móvil, etcétera. La verdad es que el tema de la visualización web se ha vuelto como una rama súper larga, casi hay gente especializada simplemente en CSS, a ver cómo se ve esto en todos los dispositivos. Y esas son las herramientas, bueno, y aparte mucha terminal y mucho Linux. Sí, la verdad es que para todo este tipo de cosas son de mogollón de temas, ¿no? A la hora de poder hacer, dependiendo dónde estés especializado. ¿Y tú, Joseda, qué herramientas nos puedes recomendar para programar en Linux también? Bueno, pues yo como editor uso Visual Studio Code, ¿vale? Este es el que habéis hablado. La verdad es que bueno, yo antes usaba Atom, al final terminé pasándome probándolo y terminó gustándome más. Y por el tema de los plugins que tenía, las funcionalidades, era como que siempre me funcionaban bien, porque en Atom tuve algún que otro problema. Pero bueno, la verdad que con Atom también estaba muy, muy contento. Pero al final este terminó gustándome más y desde entonces estoy usándolo también. Y aparte de eso, yo suelo usar, bueno, lo he comentado en algunos podcasts, ¿no? Anteriores que he tenido con otros compañeros, esto. Suelo usar un combo de terminal, como digo yo, de 3 grupos de herramientas de terminal que usándolas conjuntamente, pues la verdad que hace que sea mucho más productivo programando en Linux. El primer elemento de este combo sería una terminal desplegable, de esta que es independiente del sistema de ventanas de Linux. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al ser independientes no tienes que estar buscando, cuando necesitas la terminal, no tienes que volver a abrir una terminal porque la vas a tener oculta, ni tampoco tienes que estar continuamente buscando cuál es la ventana de la terminal. Entonces, yo en mi caso, pulsando la tecla F1, me muestra la terminal y cuando vuelvo a pulsar F1 me la oculta, pero no me la cierra. Entonces, eso me hace lo que es desplegar la terminal en un momento y quitarla y
ocultarla y seguir trabajando. El segundo elemento que suelo usar es una combinación de ZSH, que es uno de los intérpretes de terminal, como puede ser Bash, ¿vale? ZSH porque tiene, bueno, junto con OMyZSH, que es un framework de este intérprete de terminal, tiene una serie de ventajas que no he encontrado en Bash, ¿vale? Sobre todo porque hay ciertos plugins que te da como ciertas funcionalidades, ¿no? Le da como superpoderes a esta terminal de Linux, aparte de los que ya tiene, pues todavía más. Y entre otras cosas, por ejemplo, pues te da alias a ciertos comandos de Git, de Docker, según lo que necesites, ¿no? De Node, que yo suelo trabajar mucho con Node, Node.js. Aparte, muchas veces el sistema también que tiene ZCH para autocompletar lo veo más completo que el de Bash, porque es más interactivo. Cuando pulsas el tabulador para autocompletar, puedes ir navegando entre las distintas recomendaciones que te da, ¿no? Entre las distintas opciones, puedes ir navegando con los cursores del teclado. Entonces resulta mucho más cómodo y aparte, ya potenciado con OMA y ZCH, pues ciertos plugins te dan en este autocompletado una información extra o una descripción de cada uno de los comandos. Entonces, como si estuvieras viendo en tiempo real, según lo que necesites, estás viendo cuál es la documentación de lo que necesitas, de lo que vas a usar. Y bueno, ya como tercer elemento suelo usar Tmux, que es un sistema de terminal también, pero de multiplexación de terminal, por llamarlo de alguna forma, que te crea como unas secciones de terminal en las que tú puedes tener tus propias pestañas, varias pestañas de terminal. En cada pestaña puedes tener varias terminales divididas y con Tmuxinator, ¿no? Que es un framework, un sistema de plantillas, de templates para Tmux, pues puedes ejecutar, puedo crear como tener una plantilla de una serie de pestañas de terminal con una configuración en la que en cada pestaña tenga una serie de terminales y en cada una de esas terminales pues puedes decir que cuando inicies ese template ejecutes un comando en cada una de esas terminales. Entonces, si en mi caso, por ejemplo, en el trabajo, yo tengo que ejecutar varios servidores, en algunos casos necesito algunas terminales limpias para trabajar, aparte de la ejecución del servidor. En una es un servidor, en otra es un cliente de móvil, en otra es un cliente web. Entonces, para no tener que estar continuamente abriendo todo eso, de una forma muy sencilla, puedo ejecutar todo el sistema con un solo comando y ir navegando entre las distintas pestañas, las distintas terminales y al final es muy, muy productivo. Y todo esto, con esas tres herramientas, ese combo, me va bastante bien. No, lo recomiendo que lo probéis si tenéis oportunidad. Vale, perfecto. Vale, pues yo por mi lado, la verdad es que soy un puto friki de Docker en general. Entonces, claro, todo aquello que tenga que ver con ese tipo de cosas, la verdad es que como que lo he hecho bastante en falta y creo que es fundamental. Entonces, para mí la utilización pues, de Docker es súper importante porque me permite básicamente poder disponer pues, de cualquier tipo de herramienta puesta en funcionamiento dentro de mi ordenador para bajarme esa imagen que tengo de Docker y poner en marcha, yo que sé, un WordPress, puedo poner en marcha un servidor súper complicado de inteligencia artificial en la nube, ¿sabes? Simplemente ejecutando un comandito, un Docker Compose, la verdad es que llego, lo arranco y para mí la verdad es que es súper, súper, súper importante, ¿no? Que me permite llegar a automatizar todo este tipo de tareas, ¿no? Luego, otra de las herramientas que para mí son muy importantes para poder trabajar y que creo que se han convertido en una de las herramientas fundamentales para cualquier desarrollador, creo que es Node.js, ¿no? Es decir, Node.js nos ha proveído de un par de herramientas fundamentales para poder trabajar
Uno, lo de poder arrancar un servidor web, ¿no? Donde tú le metes un código y él te va a arrancar perfecto. Y luego, lo cual me parece otra de las aportaciones bestiales, que es el uso de NPM, ¿no? Porque NPM para nosotros, para los programadores, se ha convertido a efectos prácticos en una manera a través de la cual pues de poder gestionar todo aquello que nosotros necesitamos, que es el empaquetado de las aplicaciones para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que es que básicamente tú necesitas un clip, pues te lo bajas. Necesitas una biblioteca de JavaScript, te la bajas desde ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece genial y creo que es una de las herramientas cruciales para poder manejar, ¿no? Luego, para nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes es el tema de cómo manejo los contenedores Docker, ¿no? Y qué es lo que soy capaz yo de hacer, ¿no? Entonces, para esto nosotros lo que solemos utilizar últimamente es un software que no sé si lo conocéis, que se llama Portainer, ¿vale? Que es un software que lo que te permite hacer a efectos prácticos es la posibilidad de poder gestionar mediante una aplicación web el hecho de poder disponer de saber todas las imágenes que tienes descargadas en tu máquina, los volúmenes, los contenedores que están en marcha, ver los logs, arrancar y parar. Si tienes un Docker Compose se lo puedes meter automáticamente y te lo arranca, y a mí me parece que es una barbaridad, ¿no? Y luego, evidentemente, pues como todo el mundo, el tema correspondiente de los navegadores, ¿no? Donde aquí, evidentemente, creo que Firefox y Chromium se han convertido en herramientas fundamentales para poder manejar, y creo que en ese sentido la verdad es que es súper, súper útil, ¿no? Otra de las herramientas que yo utilizo últimamente para poder trabajar, porque yo me dedico a temas de formación, ¿no? Y es por lo que normalmente cuando quiero enseñar ese tipo de cosas, para mí es fundamental el tener acceso prácticamente desde cualquier sitio a la hora pues de poder acceder desde de un café de manera segura a la hora de acceder a lo que son los datos, los servidores, o sea, pues de crear prácticamente lo que sería un acceso a Internet, pero de manera más o menos segura. Entonces, yo lo que utilizo últimamente es un software de una empresa que se llama Private Internet Access, que es el que me permite tener conexión a una VPN. Últimamente me ha pasado una cosa curiosísima, y es que tenía que acceder a un servidor, tenía problemas de autenticación y no me dejaba entrar porque me estaba capando el fail to ban la dirección IP a la hora de entrar, y no me dejaba entrar a la página web. Pues muy sencillo, me abrí la VPN y dijo, estoy en Washington DC. Y me dijo, o sea que no eres el de antes, te dejo entrar, no te preocupes, no tienes ningún problema. O sea que sin ningún tipo de problema y tal. Y esta VPN la verdad es que me gusta mucho y que no me pagan, o sea, que está bastante bien y suelo utilizarla mucho, y sobre todo porque tengo que ir a aulas a dar clase, ¿no? Entonces hay veces que esas aulas están campadas para que no salgas hacia afuera con algún proxy o algo así. Entonces engancho esto y esto es como si estuviera fuera de la red y me redirige todo el tráfico y no tengo ningún tipo de problema. Y luego yo, a la hora de poder trabajar, pues yo utilizo las herramientas mucho pues de JetBrains, ¿no? No sé si conocéis. Entonces utilizo prácticamente todo el set completo. Entonces yo, por ejemplo, me toca programar cosas, por ejemplo, con Java. Pues yo utilizo el IntelliJ IDEA, que tiene una versión también de comunidad que se puede llegar a desarrollar. Esto para cualquier cosa que tenga que ver con programación Java o con una JVM, es decir, con una máquina virtual de Java, pues se puede hacer sin ningún tipo de problema. Para aquellos proyectos en los cuales yo tengo que hacer proyecto de PHP, ahora por ejemplo estoy metido en un proyecto que utiliza Drupal, ¿no? Estamos desplegando Drupal en la nube con Docker y con Kubernetes. Pues estoy utilizando el PHP Store para todo aquello que tenga que ver con la integración de PHP y la integración dentro de Docker. Cuando tengo que hacer proyectos de inteligencia artificial o de temas que tengan que ver con programación funcional o temas de ese estilo, yo estoy utilizando mucho PyCharm, porque creo que tiene un nivel bastante bueno de integración con otra herramienta que no sé si conocéis, que es Anaconda, o Conda, ¿no? Que es un software que te permite como gestionar distintos entornos de Python, ¿no? Cada uno con sus bibliotecas instaladas y todo lo demás. Entonces está guay, porque si te mueves entre distintos entornos, bueno, pues merece bastante la pena de hacer temas de ese estilo.
O sea, que en ese sentido guay. Y luego, para aquellos proyectos que tienen que ver con temas de desarrollo web y tal, o con todo aquello que tenga que ver con JavaScript, HTML, CSS o con TypeScript, yo utilizo Web Store, que pago religiosamente todos los años con este sistema. Y estas básicamente son las herramientas en las que suelo trabajar. Evidentemente, cuando yo tengo que dar clase para los alumnos, no le digo descárgate el Web Store o descárgate el PHP Store. Yo intento tirar o bien de Atom, que me parece un editor lo suficientemente completo, porque prácticamente a mí me permite hacer pues prácticamente todo lo que yo quiera, porque con el sistema que tiene de gestión de paquetes me parece lo suficientemente potente. Me he negado a usar el Visual Studio Code porque viene de quien viene, y lo que decía Capis antes, va enfocado a que uses Visual Studio, y eso es algo que me tira mucho para atrás. Y eso que no, o sea, a mí no me parece un software que sea recomendable, por muy bueno que sea, por quien lo hace, y me tira mucho para atrás. Entonces yo siempre que alguien me dice, oye, ¿qué IDE puedo utilizar para ese tipo de cosas? Le digo, mira, vete a por Atom, que es súper ligero, va súper rápido, y con cuatro paquetes que le motes va a tener el mismo aspecto que el Visual Studio Code, y encima, ¿sabes? Sabemos que es software libre y que lo va a ser prácticamente toda la vida. Yo antes lo que utilizaba era Brackets, pero lo he dejado de utilizar porque yo creo que lo han dejado como bastante tirado en ese aspecto, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo importante para mí es que todas estas herramientas, al fin y al cabo, siempre tiran mucho de la consola, y yo lo que necesito es que la consola esté 100% full integrada con el entorno. Entonces, tanto en Atom puedes integrar la consola súper fácil, y luego otra de las cuestiones que me parecen súper importantes también es el tema de la utilización pues de código, ¿no? Entonces, yo últimamente lo que estoy utilizando mucho es el tema de utilizar, no sé si usáis vosotros también, GitLab. ¿Vale? Entonces yo lo que tengo es una instalación local dentro de mis servidores de un GitLab puesto, o sea, en una máquina propia, ¿vale? Para todo el tema de gestión de código, gestión de proyectos, gestión de issues, temas de integración continua y todo lo demás. O sea que, si bien, a ver, GitLab.com tiene una versión que es gratuita, no sé si acaban de bajar ahora, que puedes usar solamente, creo que eran 500 minutos de temas de CI, de CI/CD. Es decir, cuando, por ejemplo, si quieres crear imágenes de Docker y tal, eso gasta tiempo, ¿sabes? Entonces, como que lo han bajado, entonces digo, hostia, pues instálate tú una máquina, ponte un GitLab ahí corriendo para ti solo, ¿sabes? Y puedes ejecutarlo todos los minutos que te dé la gana, ¿sabes? O sea que en ese sentido, la verdad es que bastante guay. Luego, pues me estoy metiendo mucho con el tema de Kubernetes, sobre todo para el tema de hacer y eso más o menos serían todas las herramientas que yo utilizo, que como veis, no son pocas, ¿vale? Vale, pues vamos a seguir contigo, Joseda, ¿vale? ¿Algunas herramientas que a ti te gustaría tener en Linux y que no están? Bueno, pues las que comenté antes, ¿no? Por el tema de, a la hora de programar, pues necesito, o los clientes suelen pedir que funcione, o suelen querer que funcione todo, se vea todo igual de bien en todos los navegadores, o que una aplicación que hago en React Native, me gustaría poder probarla antes en iPhone, y bueno, prácticamente eso. Y no sé, a ver, yo sé que hay muchas herramientas, ¿no? Como las que nos comentaste fuera de micro, que al final son tan específicas que es muy difícil, y a lo mejor puede ser de alguna empresa que no ha liberado el código, y bueno, haría falta, bueno, ya no liberar el código, sino que no se han preocupado de hacerlo para... Ah, no, perdón, esa no era de... Me he liado. Esa está para Linux, ¿no? ¿O esa no está para Linux? ¿Cuál? La que DaVinci... El DaVinci Resolve sí está para Linux. Sí, esa sí estaba para Linux. Pero bueno, habrá muchas otras herramientas muy específicas que no estén, y es eso prácticamente. Pero en mi caso, con que solamente me dejaran probar en distintos navegadores y usarlo para iOS, y poder probar en iOS, ya con eso quedaría contento. Vale, pues ahí le tendremos que meter una multita
a Apple, ¿no? Para ver si libera la manera de poder ejecutar máquinas virtuales iOS o emuladores iOS Sí, dicen dentro de ahora Linux, ¿no? sí, dicen ahora que Apple es el nuevo Windows, en este sentido. Y la verdad es Yo voy un que, poco más bueno, para allá, y puede es que pasar. Google es el nuevo Windows, ¿vale? O sea, que en ese sentido es como bastante peor porque controla bastante Uf, más de nuestra vida que antes. ¿Y tú, eso es Capis? verdad. Sí, yo diría que Google trabaja en otro infierno mucho más elevado, ¿sabes? Es verdad que Apple es el mismo infierno que estaba antes Microsoft, pero Microsoft, no sé si por el cambio también de directriz, presidente, lo que sea, está flirteando últimamente bastante con el open source, como los le llaman, con Linux, etcétera, con los programadores, intentan como jugar ese doble juego de también somos cool y hacer parecer. Pero Apple, bueno, es que ni lo he mencionado porque sí que me parece que directamente es su propia secta, trabajan para ellos los usuarios y consumidores de Apple, o sea que eso creo que da para un debate aparte. Creo que tiene tiene más gente de marketing y abogados que programadores en esa empresa. O sea Otra cosa pero no, sí, pero sí, marketing Apple sabe un rato, ¿eh? Sabe un rato. totalmente. Por eso digo que tiene más gente de marketing que programadores, sí. Sí, yo cosas que Vale. echaría más en Linux sería, por ejemplo, yo no me voy a referir solamente a programas que me gustaría tener en Linux que hacen cosas, ¿no? Ya sabéis lo de... A mí lo que me gusta son los programas que hacen programas, ¿no? Entonces, en este caso creo que una de las cosas fundamentales es que me gustaría tener mucho más software libre del que tengo ahora. Es decir, por ejemplo, tener como comentábamos antes, ¿no? Un DaVinci Resolve en software libre para mí sería lo ideal, pero no existe. No es porque no hay un software para Linux, lo hay, pero es privativo. Yo no quiero software privativo para poder trabajar. Yo quiero que todo ese software sea software libre, ¿no? Voy a poner un ejemplo de uso de software y con esto ya vamos terminando. Y no nos queremos pasar de la hora. Que es el caso de Consul, ¿vale? Consul es el software que hizo el Ayuntamiento de Madrid. No sé si conocéis a Pablo Soto, que es informático, que terminó siendo concejal, ¿no? Con Carmena dentro del Ayuntamiento de Madrid, que crearon un software, él y sus asesores, esos de que normalmente es que están puertos laderos, son palmeros. Bueno, pues contrató a 3 programadores para hacer un software que se llama Consul, ¿no? Donde en 3 meses fueron capaces de hacer un software, estaba hecho en Ruby on Rails para más señas, que era para participación ciudadana. Entonces, han conseguido que con un software que ellos han hecho en el Ayuntamiento de Madrid y ahora está instalado en cientos de ciudades de todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Ahora estamos hablando de que queremos ser otro país distinto, menos dependiente del petróleo, menos dependiente pues eso, de las necesidades que hemos tenido en el COVID, ¿no? De las cosas que necesitamos como país para hacer. Pues qué mejor que ser un país puntero en software libre, ¿no? Como lo fuimos en su momento con el caso de Linux y con el caso de Guadalines. Creo que es fundamental que recuperemos ese pulso y creo que es fundamental que hagamos mucho más software libre y que sobre todo soluciones que le vengan bien a los ciudadanos, le vengan bien a los usuarios y nos vengan bien a las personas. Y yo con esto, creo que con este alegato, vamos a ir terminando. Así que nada, muchas gracias a Joseda por haber venido. Unas últimas palabras, por favor. Nada, gracias a vosotros. Vamos, hemos intercambiado muchas ideas y la verdad que salió muy enriquecido de aquí. Espero que todos los que nos ven y nos escuchan hayan disfrutado mucho y hayan aprendido bastante. Y nada, espero que nos veamos en la próxima. De seguro. Capis, tu turno. Exactamente, muchas gracias. Quería aportar a lo que has dicho que ha sido muy importante el tema de la administración pública. Creo que como comunidad tenemos que presionar a saco porque nos la van a seguir colando con el tema de los certificados digitales, que vas a una web y solo funciona con Internet Explorer o con tal. O sea, que incluso los propios informáticos solo usan Windows para probar su entorno o justamente les pagan poco y proban poquísimo y luego el problema justamente nos lo tenemos que comer la gente que usemos
entre comillas, sistemas operativos minoritarios. Entonces, siempre que tengamos un problema, quejarnos a la administración pública. Y lo que dices tú, Pablo Soto, es exacto, que es una persona que ya viene con el planteamiento de compartir el código, que no es lo que suelen hacer las administraciones públicas, que es no sabemos nada de software libre, contratamos a una empresa privada que nos va a hacer un truño que va a durar las elecciones lo mínimo y luego eso se abandona, se mete en una caja y soltamos el dinero público y ahí se acabó. Pero bueno, me ha encantado compartir el espacio con vosotros, he aprendido también muchísimo y mucha suerte, David, por las siguientes conferencias que tengas y que te voy a seguir en el canal de YouTube. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Con otra cuenta, no la de Google, claro. Con otra cuenta. Ya sabéis que nos podéis tener aquí y ya sabéis que tenéis otras 23 charlas, igual de interesantes o más que esta, que os están esperando para animaros a poder utilizar GNU Linux. O sea que, ya sabéis, nos vemos en la siguiente.